Fiestas y celebraciones hay muchas por todo el mundo, pero ¿cómo os quedáis si os digo que en Polonia hay un día específico donde todos los polacos comen donuts? O lo que ellos llaman pączki, y que esta celebración es muy similar en España, aunque comemos otra cosa. Fíjense cómo remueven esa longaniza, ¿eh? Jueves lardero. Y es más, ambas celebraciones se hacen un jueves. ¿Casualidad? No lo creo. ¡Empezamos! Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si no me conocéis, yo soy Elena, encantadísima de conoceros. En el vídeo de hoy vamos a hablar de una celebración polaca muy gorda. ¿Le he matado a alguien? Pregunto. Y que está conectada también con una festividad española. ¿De qué estamos hablando? Esto en Polonia se le conoce como el Tłusty Czwartek, el jueves gordo. Mañana es el Tłusty Czwartek, el jueves gordo en Polonia, así que estamos yendo camino a una panadería donde venden también estos pączki. A ver si podemos comprar algunos para desayunar mañana. ¿Pero por qué hacen esto? Se celebra el jueves antes del miércoles de ceniza, antes de comenzar el periodo de Cuaresma. Tenéis que tener en cuenta que no son donuts tradicionales con un agujero en medio, sino que son más bien unas berlinas, donuts, berlinas, donas, rosquillos, como queráis llamarles, que normalmente están rellenas de algún tipo de mermelada o dulce. Todas estas celebraciones vienen un poco a que la gente comiera todo lo que quisiera antes de este periodo de restricciones. Hemos comprado dos pączki y hemos comprado también los pączki minis, que es algo así como el agujerito de un donut normal, pues esto. Hay una leyenda polaca asociada con esta celebración. Lo ideal es que te comas un pączek para tener un año lleno de buena suerte y en definitiva un buen año. Así que ya llevamos pączki para tener un año. Es muy curioso que en España tenemos algo similar, pero que celebramos de manera distinta y comiendo algo diferente. Esta es la celebración también conocida como el jueves lardero o el jueves gordo. El menú de hoy es el rey. El jueves lardero, la taja y el huevo. Panaderías y carnicerías a punto han estado de quedarse sin existencias. Desde el martes llevamos preparando ya jueves lardero. Este día toca olvidarse de la dieta. ¿Cuántos bocadillos lleváis haciendo? ¡Muchos! ¿Está bien caliente esta longaniza? Sí, acaba de salir, toca la llavera. ¡Uy, que sí que está calentica! ¿Sí? ¿Has comido? Sí. También se celebra el jueves y también es una fiesta que se celebraba y se celebra antes de que llegue ese periodo de Cuaresma. De hecho, su propio nombre lo indica. Lardero viene del latín lardarius, que significa graso o tocinero. En las zonas donde se celebra este jueves lardero se comen huevos, chorizo, todo tipo de carnes y también algunos dulces. Tenéis que tener en cuenta que estas festividades, tanto en Polonia como en España, se entroncan en el carnaval, y es que la propia palabra nos lo está diciendo. Carnaval viene del latín carnem levare, que significa quitar la carne, abandonar la carne. Y es que aunque este periodo de Cuaresma y este cumplimiento de ayuno y de abstinencia de carne ya no está tan extendido, seguimos manteniendo esta celebración porque es que nos encanta comer. Eso es una cosa que es así, tanto a polacos como a españoles. Buenos días, chicos, hoy es Tłusty Czwartek, jueves gordo aquí en Polonia. Fijaos incluso en globo, ahí lo tenemos. Y como visteis ayer compré un montón de cosas para probar hoy en el desayuno. Vamos a empezar con estas pequeñas bolitas, como veis. Muy rico. Está esponjosito. Está muy rico y yo por lo menos ya me he comido un pączek para tener este año un buen año. Y ahora vamos con el principal. Mirad qué pintón tienen, ¿eh? No tiene agujerito. Feliz jueves gordo, que aproveche. Como veis está relleno. Pero querría probarlo. Voy a terminar de desayunar y os sigo contando y explicando qué es esto del jueves gordo, tanto en Polonia, muy dulce, como en España. Como ya sabéis, España es muy diversa y muy diferente según donde estemos o donde miremos. Así que es una festividad, una celebración con un montón de variantes. Si en tu zona de España se celebra el jueves lardero o el jueves gordo, déjamelo en los comentarios con qué cositas típicas hacéis, qué coméis y todo lo que hagáis, porque es muy interesante para enriquecer este vídeo. Por lo que he podido encontrar de diferentes fuentes de información, en Cataluña este día es conocido como el, perdón si pronuncio mal, Dijous Gras. De hecho tienen hasta una canción y todo. Y es que Dijous Gras significa tal cual jueves graso. Básicamente comen butifarra. También me pareció que en Soria tienen varios refranes. Uno de ellos dice jueves lardero, chorizo entero, que tengo que decir que este me encanta. Y otra versión que dice jueves lardero, pan, chorizo y huevo.
De la longaniza, que es lo que se come hoy, jueves lardero, longaniza, en el puchero no, en la busaca. ¡Hala! Y habla de nuevo de esta idea de este día, antes de la cuaresma, vamos a comer mucha carne, pan, huevo, embutido y vamos a prepararnos para la época de ayuno. La Rioja en esta época se llena de culecas, que es una especie de bollo, una torta de pan que se rellena con chorizos y otros tipos de carne. También se celebra en La Mancha, por ejemplo en Albacete se le conoce como el Día de la Mona y en el pueblo de mi novio, de David, Mota del Cuervo, en Cuenca, también tienen sus propias celebraciones acordes a esta festividad. Pero como es mejor que os lo cuenten ellos que os lo cuente yo, vamos a llamar a la madre de David para que nos cuente con todo lujo de detalles qué es esto del jueves lardero, cómo se celebra en esta zona. Estoy haciendo un vídeo sobre el jueves gordo en Polonia, que comen donuts y todo esto. Yo quería saber como qué es exactamente esto del jueves lardero. Mira, jueves lardero es que hace tortitas, como tortitas de piscina, y luego la gente que antiguamente se van al campo. Ah, como a comer. Se come por ejemplo chorizo, porque yo he visto que en León, no sé qué, decían cosas de si longaniza. En cada sitio se come una cosa. Aquí son como tortas dulces, que se Ajá. hacen con aceite, harina, azúcar. Es como las hojaldres de Semana Santa, más o menos, pero Sí. un poquito más gordos, así, como tortillas, ¿no? Ya. Como tortillas en sartén, le dicen tortillas en sartén. Al campo, los molinos, lo Claro, que quieras, claro. se puede decir. Con la familia. Pero los molinos es cuando las becas, pero bueno, ahora se va la gente pues al campo a merendar, por ahí la gente gusta. Lo que pasa es que como ahora no se puede. Y eso, pero es hoy, ¿no? Soy, Sí, claro. es hoy. Claro, como aquí. Porque aquí es el jueves gordo, aquí comen donuts. Haciendo... Aquí es jueves cardero. Pues es igual, y las dos fiestas están justificadas por los tiempos de cuaresma. Nos empezaba a hacer la cuaresma y era caro ahora después. Entonces estos últimos días se comía de todo. Es curioso. Salamanca, Nazo, tiene salami, Salchichas, sí, salchichón. sí. ¿Pero qué es lo que dicen en Soria? ¿El lardero? Jueves lardero, chorizo entero. He escuchado ese. Y jueves lardero, pan, chorizo y huevo. Y es que cómo no voy a hablar yo de esta tradición del jueves gordo en mi canal, con lo que me gusta a mí comer. ¿A ti también? Pues suscríbete, que ya tenemos cositas en común. Como tenemos que hacer también nuestra compra semanal, vamos a aprovechar hoy y vamos a ir a Biedronka a ver si encontramos también cositas de este jueves gordo en Polonia. A ver qué encontramos. Vámonos. ¡Uy, qué rico! Don't worry, darling, I'll just smile, 'cause you're by my side. And now your eyes open up every morning to the love that shines in mine. And I see it in yours too. So now I sing to you. And when you go and leave me here all alone, I'll be waiting, we can make it, because I know that after all this time you'll Comprarnos favorki, que es algo también súper típico en Polonia. Fijaos todos los pączki que tenemos por aquí. is all you want. No more playing all this. Waiting. I'll call you. Suscríbete, porque los kilos que voy a coger yo con este vídeo no va a ser ni medio normal, así que suscríbete. Qué bien huele. Es que todo esto está buenísimo. He querido comentar en este vídeo ambas tradiciones, tanto el jueves gordo polaco con estos pączki tan deliciosos y también el jueves lardero o el jueves gordo en España con todos estos embutidos, comiendo carne, pan y todas estas celebraciones colaterales y que dependen de la zona en la que estemos. Ambas festividades nacen a raíz de la inminente llegada de la cuaresma. Como he dicho antes, el cumplimiento de ayuno y la abstinencia de carne ya no es algo tan extendido, pero sin embargo seguimos manteniendo esas tradiciones que a mí me parecen maravillosas. Son momentos para reunirte con familia, para comer bien y que, oye, eso siempre está genial. Y es que comer es un placer. Seguimos con el jueves, son ahora mismo las 5:49. Estoy aquí preparando clases, que tengo ahora una clase a las 7, bastante tarde. Tengo aquí un pączek, así que a merendar. Algunos centímetros más tarde. Y vamos a cerrar el Tustec Bartek, el jueves gordo como se merece, con otro. Este es mi favorito. Aquí te puedes suscribir, aunque sea por el donut. Es que todo esto está buenísimo.